Si alguien dice, hablo con ChatGPT y me da ideas estupendas, seguramente le dé ideas de mierda y no se esté dando cuenta. Porque es muy cansado estar todo el rato pensando en qué hay que cambiar. Esos insights que tú estás viendo los está viendo todo el mundo. Entonces hay que retar también la lógica, ¿no? Pues, ¿por qué no capitalizar las redes sociales solo los martes? ¿Por qué no publicar solo los martes? ¿Por qué no gastar toda la inversión de paid solo los martes? ¿Por qué no hacer contenido con influencers solo los martes? Y que los martes existiésemos solo nosotros, Telepizza, ¿no? Haciendo contenido y haciendo contenido muy fuerte. Lo que nosotros tardamos 10 años en aprender, hoy se tarda medio. O sea, tiene que haber una ambición de querer aprender y demás, ¿no? Marketing for E-Commerce Podcast con Rubén Bastón. Marketing for E-Commerce, learn with us, come learn with us, come to learn with us. Hola marketer, esta semana tenemos eventazo. Celebramos en Pontevedra el E-Commerce Days, que cambió de nombre, así, a plural, porque por primera vez nos lanzamos a hacerlo 2 días. Mantenemos el jueves como congreso de ponencias inspiracionales y extendemos al viernes con una agencia más centrada en contenidos técnicos, más bajados al detalle, más modo taller. El cartel, un año más, nos tiene muy orgullosos. Van a pasar por escena altos directivos y directivas de marcas como Civitatis, Real Club Celta, Leroy Merlin, PG Componentes o el tiktoker gallego Xurxo Carreño, entre otros muchos. Os dejo el enlace en las notas para que veáis todo el programa. A finales de junio se anunció la integración de la agencia Social Mood dentro de Grupo Vico. Iba a decir agencia creativa, pero me cuesta definirla así y sé que Lucas García, el CEO de Social Mood, huye de las etiquetas. Para ubicarnos yo la encasillo, espero que Lucas no me odie, a medio camino entre agencia creativa y agencia de social media. Bueno, el caso es que ha pasado a ser un proyecto hermano de Marketing for E-Commerce dentro de Grupo Vico, junto a otros como Elogia, la agencia de AI Solutions Craft, la consultora de talento Candy, nuestra escuela Elevate y otros proyectos que han ido integrándose como Tandemap, integrándose en Elogia, como Tandemap, iBrands, Octopus o ID360. Así que aproveché la oportunidad y lié a Lucas para pasar por mi interrogatorio y enfrentarlo a cuestiones que a mí, que soy igual más de Excel que de Photoshop, me parecen interesantes. ¿Ve como una amenaza la IA en el ámbito creativo? ¿Qué aportan diferente en Social Mood al equipo de social media de Elogia, por ejemplo? Dios mío, la verdad es que tengo un atrevimiento. ¿O cómo innovar en un entorno tan masificado de impactos como el actual? Vamos con todo ello. Pero antes, para pensamiento lateral, el que ha demostrado DoFinder con la evolución de producto que presentó en exclusiva en este podcast hace 2 semanas, con su asistente IA conversacional para el filtrado de productos en las tiendas online. Te dejo enlace en las notas, pero por si quieres ver la entrevista, pero eso sí que es apostar por el e-commerce conversacional, recomendaciones personalizadas y descubrimiento inteligente. Más de 10.000 tiendas confían ya en DoFinder para ofrecer una experiencia rápida, intuitiva y sin fricciones en su buscador avanzado. Guía e inspira a tus clientes para vender más informándote en dofinder.com. Marketing for E-Commerce, learn with us, come learn with us, come to learn with us. Lucas García, muy buenas. Hola, ¿cómo estás, Rubén? ¿Qué tal todo? Lucas, CEO de Social Mood, encantado de tenerte aquí en el podcast. Llevamos como una época haciendo entrevistas a grandes agencias creativas, un poco para reflexionar también sobre el papel de la creatividad en estas etapas de inteligencia artificial y cosas así, ¿no? Pero empecemos por conocerte un poco. Cuéntanos, ¿de dónde vienes y cómo llegaste a crear Social Mood? Buen melón este. Ya pasaron algunos inviernos y algunos veranos. Mira, yo, por hacerlo corto, vengo del desarrollo de aplicaciones, desarrollo web, sistemas, etcétera, todo el mundo tech, de desarrollo y demás. Y cuando entré en Antevenio ya hace 19 años, por ahí, entré en Antevenio y empecé a olfatear este mundo de la publicidad, marketing, etcétera. Y a partir de ahí fue una puerta que se abrió gigante
y empecé a recorrer ese camino, ¿no? Conocí de aquella a mis dos socias con las que empecé Social Mood, Ángela Villarejo y Natalia López. Las conocí allí y decidimos montar Social Mood, que en aquella época nos dedicábamos sobre todo a desarrollo de producto digital, producto entendido en aquel momento como plataforma de redes sociales verticales, blogs, etcétera. Empezamos ahí en el producto y cuando empezamos a crear producto empezaron a entrar algunos clientes que querían que les hiciésemos lo mismo, pero para ellos, y ahí ese servicio creció muy rápido, muy rápido, se nos daba muy bien, empezamos a hacer todo tipo de cosas para clientes, empezaron a entrar agencias a las que les hacíamos también todo este tipo de servicios, un poco de marca blanca, se nos dio muy bien también. Y entonces un día decidimos que por qué hacerlo para otros pudiendo hacerlo para nosotros. Y cortamos un poco de raíz este punto de marca blanca y empezamos a hacerlo para nosotros, siendo ya más servicio que producto. Y esto es por hacerlo corto. Es que hace mucho de esto. ¿En qué año nació Social Mood? 2008. Es decir, muy al principio de las redes sociales. De hecho, ya que fuese social, dejaba claro un statement fuerte en aquel momento, ¿no? Muy al inicio. Correcto. Eso no había nada, en aquel momento. Había poco. Y nacisteis creando como redes sociales verticales directas, es decir, como propias. Alguna que llegasteis a crear, alguna funcionó, porque esto fue un entorno que después, como idea estaba bien, pero después era complicado que tuviesen éxito, ¿no? Sí, en realidad, a ver, éxito que era para nosotros en aquel momento, éramos pequeños y entonces éxito era curioso, que pudiésemos vivir de ello ya era bastante. Hicimos una plataforma de recetas de cocina, funcionó muy bien, luego acabamos pasando eso a un blog y funcionó todavía mejor, porque no requeríamos de toda la infraestructura de usuarios y demás. Claro. Luego hicimos también un directorio, fíjate, es que son cosas que ahora las digo y digo, ¿en qué momento esto era interesante? Pero es que claro, luego las redes traccionaron de otra manera, ¿no? Pero en aquel momento pues hicimos un directorio de usuarios de Twitter categorizados por temáticas para que la gente encontrase gente afín, ¿no? Que hoy en día con los algoritmos es algo básico, que ya te hace el propio algoritmo, ¿no? Que te filtra. No sé, creamos ahí varias cosas y luego fue, la verdad que traccionamos, o sea, pivotamos muy rápido hacia ser una red de blogs y la verdad que ahí nos fue muy bien hasta que en realidad estábamos haciendo algo que tenía demasiada inercia, no nos divertíamos mucho, era creación de contenido puro y duro. Y ahí empezó también quizá esa parte nuestra más de creación de contenido, búsqueda de diferenciación de contenidos, porque hacíamos contenido un poco diferente. Nuestra premisa era hacer contenido diferente a los demás verticales en los que estábamos, a los demás competidores en los verticales en los que estábamos trabajando. Entonces ahí empezó un poco la filosofía de Social Mood, ahí, ¿no? Que es ir un poco al pensamiento lateral, ir un poco a la contra o por otros lados, ¿vale? Y ahí empezó quizá ese germen, que hoy lo hemos hiperbolizado quizá en exceso, ¿no? Entiendo que pasasteis la época de hacer aplicaciones me refiero a aplicaciones de Facebook, ¿no? Toda aquella etapa 2012-2014. Sí. Y poco a poco la vida os fue llevando a convertiros en agencia creativa, ¿no? Sí, más que agencia creativa, que es como un apellido demasiado grande o demasiado ambiguo, ¿no? O sea, al final nosotros, o me gusta decir que somos un híbrido de algunas cosas en los que la creatividad es la clave de todo, ¿no? O sea, es como creatividad o diferenciación, que al final diferenciación viene por ser creativo, ¿no? Pero es todo muy complejo porque son unos atributos, unos apellidos que se malentienden, ¿no? Entonces, siendo un híbrido de todo, la creatividad para nosotros es central y a veces hacemos proyectos de branding, puro branding, y a veces hacemos proyectos de puro social y a veces hacemos proyectos más de marketing y está bien, ¿no? Para nosotros esa búsqueda de espacios de diferenciación, sea donde sea, es un poco nuestra propuesta de valor.
Vale, aquí voy a necesitar más explicación, ¿vale? Sí, Pero seguro. primero pregunto algo que se me quedaba guardado. Viniendo de la parte de desarrollo, ¿tú tienes bagaje de desarrollador, de tocar código? Correcto. Eso Wow, es. entonces la evolución de soy programador barra desarrollador a dirigir una agencia que a día de hoy se centra en la parte de creatividad es un giro, una evolución potente, qué fuerte. Sí, pero yo como desarrollador, o sea, es que en realidad solemos separar estas dos cosas como si fuesen dos columnas de Excel totalmente diferentes y en realidad la creatividad es una capacidad que tiene todo el ser humano, ¿no? Algunos Incluso los desarrolladores, ¿quieres decir? Pero a lo bestia, o sea, como desarrollador, tú ten en cuenta que cuando programas, la creatividad ¿dónde viene? Pues en la búsqueda de resolver problemas de una manera diferente a los que la norma te pide, ¿no? O búsqueda de soluciones que no estén al alcance de la mano. Entonces, la creatividad viene en muchos sitios, incluso en la resolución de errores, o sea, viene... siempre la gente suele decir Excel o creativo, ¿no? Sí. El otro día leí un sitio que decía estos son los del Excel y estos son los creativos. Y digo, no, es que los del Excel tienen que ser muy creativos porque con una buena formulación puedes llegar mucho antes a resultados que alguien que simplemente sabe usa Excel de una manera más básica. Entonces, la creatividad está en todas partes. Yo no diría que los creativos son unos y los no creativos son otros. No, los creativos son todos. Luego es verdad que en el mundo agencias creativas, etcétera, la creatividad se entiende de una manera en la que suele haber campañas y suele haber campañas que quieren ser notorias, ¿no? Entonces, ¿desciframos la creatividad como algo que está destinado a ser notorio? Esto en el mundo de las agencias sí, pero la creatividad está en todas partes. O sea, Claro. el CFO tiene que ser una persona creativa. Cualquiera tiene que ser creativo, ¿no? Sobre todo en el mundo de hoy. Entonces, decías que os definías como, ok, no te defines. Yo creo que en general tiendes a evitar definir, porque en la propia web no hay forma de ver, no hay un ¿qué somos? Hay el meta description de, bueno, aquí suele haber muchos logos, incluso de gente con la que no trabajamos. Entras, clic aquí, juegas a que no se sepa. Lo más parecido es lo del lateral thinking mode, ¿no? En plan de que se note que hay un punto de creatividad. Hablabas de híbrido. Yo, por ejemplo, para el que no está acostumbrado, ¿no? A un entorno muy de marketing clásico, me hablabas de, hacemos campañas de branding, campaña de social, campañas de marketing. Yo creo que habrá gente que le cueste diferenciar unas de otras. Es decir, entiendo más fácil la de social, que la identifico más, vale, campañas para redes sociales, pero entre branding y marketing, ¿a qué le llamas? ¿Cómo os No, atrevéis? Cuéntame. era por diferenciar, pero en realidad es que todo está muy conectado. De hecho, branding y marketing no pueden vivir uno sin el otro, sería absurdo, ¿no? Bueno, quizás sí, o sea, todo tiene matices, o sea, que lo verbalizas y todo tiene matices. Y seguro que si nos ponemos en plan súper rigurosos, encontramos todavía más matices. Pero, o sea, al final, esto es una decisión importante en Social Mood, ¿no? Que es en el momento en que somos capaces de etiquetar nuestro trabajo de una forma más estándar, ¿no? Digamos, imagínate, somos una agencia de branding, ¿no? Podríamos decir, somos una agencia de branding, porque sí lo somos. Todo lo que hacemos trabaja la marca y nuestro approach es mucho más de marca, ¿no? Que de performance, si es que puede haber esa división, ¿vale? Pero ¿qué pasa? En el momento en que tú te etiquetas, tienes rápidamente un escenario comparativo, ¿no? Y cuando nosotros vemos un poco la competencia y ese escenario comparativo, en realidad esas empresas están muy, muy establecidas en el escenario de servicio que hacen. Nosotros no tanto, ¿vale? Y nos gusta estar en esa silla caliente, ¿no? Es una silla caliente. Ahora de repente estamos muy confortables en esa búsqueda de espacios de diferenciación dentro de redes sociales para marcas, ¿no? Es como, oye, ¿cómo contamos lo que hacemos y cómo lo hacemos de una manera diferente? Que no esté contando así el resto, ¿vale? Algunas veces eso pasa más y otras veces pasa menos, pero nuestra misión es esa, ¿no? Nuestro servicio es ese. Y igual mañana estamos siendo una agencia o un estudio más de IA o sea, es que podría ser perfectamente. Nos gusta no ofrecer un servicio muy concreto, sino ver cuál es el reto o problema a resolver que tiene un cliente y ofrecerle una solución
entre comillas, creativa a ese problema, ¿vale? Y eso no tiene por qué ser un servicio. Muchas veces el brief te viene ya con el servicio dado, ¿no? De quiero redes sociales o quiero Instagram, contenidos en Instagram y cuando preguntas para qué quieres esto, para resolver qué, te hablan de un problema mucho más profundo de marca, ¿no? De posicionamiento o tal. Entonces nos vamos hacia ahí a resolverle ese problema. Otras veces no, otras veces el posicionamiento está muy claro, está todo muy bien y el problema reside en que las redes se está contando el contenido de una manera muy, muy artificial. Pues el problema es más de contenido, ¿no? Pero intentamos, a ver, si tengo que mojarme y decirte en qué espacio estamos, pues estamos en un espacio de branding y redes sociales ahí unido, ¿no? Ese sería nuestro enfoque. Yo ya lo estaba aquí esquematizando a modo Excel en dos, ¿no? En plan, vale, más la capa de redes sociales y la capa que Sí. va más al fondo y al posicionamiento de marca o al branding. ¿Podrías darme un ejemplo de cada una de las dos para que dimensionemos un poco qué tipo? Porque claro, redes sociales, ¿qué es? ¿Llevamos las redes sociales de un cliente o es no, te marco la estrategia, pero lo gestionas tú? Sabes que al final hay ahí según qué... A ver, idealmente el proyecto que funciona suele ser el que diseñas y ejecutas tú. Okay. Con el cliente, ¿vale? Porque eso es importante, ¿no? Es como hay clientes que se involucran en la estrategia y son parte de la estrategia y hay otros clientes que te encargan la estrategia, ¿vale? Son dos cosas, parecen lo mismo, son bastante diferentes. Una cosa es un entregable y lo otro es un equipo de trabajo. Son dos cosas diferentes. Qué bueno. Entonces, eso por un lado. Nosotros creo que te diría que el 95 o 90% de nuestros proyectos, igual me equivoco y es el 80 o el 70, pero por poner un número, estrategia y ejecución van de la mano. Vale. No concebiríamos a priori la ejecución sin una estrategia definida por nosotros. No la concebimos. No es como, por poner una analogía, es como el arquitecto al que le dicen haz las habitaciones en este molde. Pues el arquitecto diría, es que este molde igual no soporta estas habitaciones que tú quieres, igual hay que construir otro molde, ¿no? Vamos a ver ese otro molde, qué características tiene, y empiezas a deconstruir ese molde para crearlo el tuyo. Entonces, claro, nosotros tenemos una forma de pensar que va un poco, ya te digo, ¿no? Es un poco pensamiento lateral. Entonces, cuando el molde ya está creado, es como, wow, estos ingredientes para nuestra ensalada no funcionan. Entonces, ¿qué hacemos? Y ya te digo, me cuesta encontrar así un ejemplo de proyecto en el que la estrategia no viniese por nuestro lado. Es decir, que sin duda si entráis es para marcar la estrategia y idealmente gestionarla. Sí, idealmente. Sí. Y te Esto diría en la parte más de redes sociales. Sí. Y en la parte de branding, posicionamiento, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué significa? ¿Qué cosas? Un ejemplo. Concrétame. Sí. Pues mira, estamos trabajando ahora para el reposicionamiento de marca de Orlando, ¿vale? Orlando, el tomate, tiene un problema bueno, tiene varios problemas, ¿no? Pero tampoco voy a ponerme aquí No vamos a quemarnos mucho con el cliente. No, y porque todavía no está la solución planteada, entonces tampoco tiene sentido, pero ahí estamos trabajando el reposicionamiento de marca. ¿Por qué? Porque al final te viene una marca, y esto nos pasa últimamente bastante, te viene una marca con una petición más de contenido, ¿vale? Contenido en redes sociales. Entonces, para que una agencia como nosotros trabaje de forma óptima, nosotros rascamos ahí por qué estamos haciendo ese contenido que estamos haciendo, ¿no? ¿De dónde parte? Vale, parte de este concepto de marca, parte de estos valores, parte de esta misión que tenemos, ¿no? Esta visión. Vale. Entonces nosotros hacemos un trabajo de, ¿esto de atrás tiene sentido? Si esto de atrás tiene sentido, vamos hacia adelante. Si esto de atrás no tiene mucho sentido, o está en duda, o hay un reto, hay que retrabajarlo. Y esto nació un poco así, ¿no? Es como hay que retrabajar lo que tenemos de antes para poder, al final, siendo un poco frases bullshit, ¿no? Pero siendo un poco es como ir un paso atrás para ir dos hacia adelante, ¿no? Pero claro, ahí entiendo que un proyecto de reposicionamiento de Orlando, como este ejemplo concreto, va mucho más allá que las redes sociales. Sí, claro. Igual acabas sacando cosas que provocan un cambio en el packaging, por ponerlo por caso. 100%. Y de hecho será seguro, 100%.
provocará cambios en todo, no solo en los contenidos, sino en packaging, en producto, no en cómo se hace, sino en el producto, en cómo se comunica, cómo se comunican todos sus activos físicos y digitales. Un poco incluso en la oficina podría acabar, incluso en cómo nos configuramos. Es que podría ser, el ¿no? reposicionamiento en el fondo es Cepsa convirtiéndose en Moeve. Es decir, que... Sí, exacto. Bueno, asusta, no, me refiero, pero que es ese tipo de historias. Y ahí, claro, al final hay un salto como muy grande entre lo que es estrategia y gestión de redes sociales, que es la línea 1 del Excel que habíamos apuntado aquí, y la otra que es un reposicionamiento de marca a nivel general, on y offline, ¿no? Es decir, integral. Sí, o sea, nosotros no es nuestro core, ¿no? El reposicionamiento y demás, esos proyectos más profundos de marca, no estamos ahí, pero estamos ahí Pero a veces para... pasan. Sí, pero a veces pasan no por capricho de... Muchas veces, ¿no? Esto pasa mucho en las agencias y a mí me ha pasado en estos 18 años, me ha pasado varias veces. Te llega un proyecto por afinidad con el cliente, te llega un proyecto del que no eres experto para nada, pero tú le puedes dar solución porque hay mucha afinidad entre personas, ¿vale? Entonces el proyecto va a funcionar bien. En este caso no es tanto eso de afinidad y demás, sino es en qué momento está la marca como para que Social Mood sea un buen player a resolver ese problema, ¿vale? Es decir, nosotros cuando el tipo de cliente al que nos dirigimos y en el que funcionamos muy bien son clientes en etapas de cambio, ¿no? Ya sea un cambio de un reto grande de nos tenemos que posicionar de nuevo, hay un nuevo producto, hay algo nuevo que comunicar al mercado, hay un cambio de personas en el proyecto, ¿no? Y eso provoca cambios. Somos mejores en el cambio que en el mantenimiento, ¿vale? Claro. O sea, no somos una agencia de este es el edificio, hay que limpiarlo todos los días, ¿no? Nosotros somos más este es el edificio, podríamos tener otro edificio. Somos más eso. Esto y estamos lo entiendo perfectamente, muy porque al final cómodos es ahí. cuando hay retos nuevos, cuando hay como cosas que aportar, pero es cierto que para lo que sería el servicio de mantenimiento de redes sociales, por mucho que hayáis hecho la estrategia, puede llegar a penalizaros, ¿no? En plan de, ok, ya llevamos 6 meses, 1 año con vosotros, creo que si ya está controlado, ya me encargo yo. Sí, no nos pasa. Nuestros clientes, la verdad es que nos aguantan bastante tiempo. Para ser nosotros un poco pesados, nos aguantan bastante. Y no nos pasa tanto esto porque también nuestra metodología de trabajo es muy de... Si estamos en inercia, hay que romper eso, ¿eh? O sea, es como, 3 meses llevamos haciendo esto, espérate, vamos a repensar esto que estamos haciendo. Y intentamos entrar en esa espiral de cambio un poco continua, entre comillas. A veces hay clientes que te lo soportan que cada 3 meses hagas ciertos giros, ¿no? No es radical, no es 180 grados, igual son 15 grados, pero esos 15 grados para nosotros ya, entre comillas, ya es un nuevo proyecto. Hay una nueva energía, una nueva motivación, ¿no? Entonces hay proyectos que te lo soportan cada 3 meses y hay proyectos que te lo soportan cada año y medio. Está bien mientras esto esté claro. O sea, lo que no puede ser es que llevemos 3 años con un cliente haciendo lo mismo. Eso no puede ser. Es interesante porque fíjate que de siempre, de las cosas que más se suele criticar de las agencias es le faltó proactividad, ¿no? Sí. Es que ya no aportaba valor. Ahí de algún modo estás definiendo un modo de trabajo habitual inquieto como filosofía. De ya nosotros mismos nos cansamos, así que vamos a ser nosotros los que empujemos al cambio al cliente, ¿no? Sí, esto es exigente porque es cansado. En realidad, es normal que pase esto en las agencias, es normal que pase en las empresas, porque es muy cansado estar todo el rato pensando en qué hay que cambiar, ¿vale? Es muy, muy cansado. Es mucho más fácil, pues, estar en la zona de confort, que no es mala para nada, ¿no? Que está denostada, pero es que no es mala la zona de confort. La zona de confort para ciertos proyectos es importantísima, pero para nosotros sí que es importante movernos un poco. Hemos perdido clientes que nos han dicho esto de que no somos proactivos, ¿no? Y es como, wow. Ahí sí que dolió, ¿no? Esa te es fuerte. No, porque hay veces que no te das cuenta y es verdad que igual tú piensas que estás planteando nuevas ideas y el cliente está recibiendo. O sea, muchas veces esto es una cuestión de recepción. Es como tú piensas que estás proyectando la Torre Eiffel y en realidad estás proyectando la Torre de Hércules.
¿vale? Y que son dos torres increíbles, pero son diferentes, ¿vale? Sí. Entonces, tienes que asegurar muy bien que tu misión de, oye, encontrar nuevos espacios de manera continua, el cliente la está recibiendo así, ¿vale? Porque si no la está recibiendo, puedes tener ese problema de que te dejen por un motivo que no es el bueno para nosotros. Claro. No, me imagino el dolor que te puede provocar siendo así, el que acaben, por decirte en el feedback de despedida, es que os dejé por ser poco proactivos, fue como, no, revisemos qué ha pasado aquí, porque esto no es bueno. Por Correcto. acabar con la ficha inicial, ¿dónde estáis y cuántos sois? Estamos en menos. Madrid. Ok. Somos 30 aprox. Y ¿Y 30. Ángela y Natalia te siguen acompañando? No, ya no. Oh. Ángela hace unos 5 años, aprox, 4 o 5 años. Y Natalia, creo que a los 10 años del proyecto, 8 años, 10 años, salió del proyecto. Mutuo acuerdo, todo bien, en ambos casos. No hubo Al final, muertes. no, al final es como cada caminos diferentes o pensamientos diferentes o búsquedas diferentes, ¿no? Y está bien. Vale, vamos a empezar por... Cuéntame, ¿qué es para ti el pensamiento lateral o cómo lo explicarías para que se entienda? Difícil. Quiero decir, yo intento explicar las cosas de manera muy mundana o sencilla para que lo entienda cualquiera, ¿eh? O sea, para mí es un poco ir a la contra. Una cosa que a mí me gusta pensar es si está hecho ya no nos sirve, o si tiene sentido, quitémosle el sentido, a ver qué sale. Ir un poco... tratar de no enamorarte mucho con tus pensamientos y retarlos para llegar a otros caminos, ¿no? Es como, vale, hay aquí un camino interesante, pues vamos a ver si nos desviamos a dónde llegamos. Pues un poco es eso, ¿eh? Ir a la contra lo entiendo. Claro, si está hecho, no lo hagamos. Entiendo que es el tema de no repetirse. Lo de si tiene sentido, quitémosle sentido. Oye, esa ya es dura, porque al final es, oye, si tiene sentido, tiene sentido. Si no tiene sentido, es malo. Sí, claro, pero ¿qué pasa? Que hace unos años, cuando la información, encontrar la información era un trabajo en sí mismo, ¿no? O sea, había gente, sobre todo equipos de estrategia, research, etcétera, ¿no? Que eran los dueños de los reports, ¿no? Y entonces encontraban insights que nadie encontraba, pues ahí eso valía. Ahora, encontrar la info está más cerca de cualquiera que nunca, y al final esos insights que tú estás viendo los está viendo todo el mundo. Entonces, hay que retar también la lógica, ¿no? Hace unos años quizá la lógica no era tan retable como ahora, pero ahora creo que hay que retarlo mucho más, ¿no? Parece que lo que hay que hacer es esto con IA, ¿no? Parece que lo que hay que hacer es esto en TikTok. Parece que lo que hay que hacer es esto que ha dicho el report de tendencias de e-commerce, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa ahí? Que saturas muy rápido los mercados, saturas muy rápido los espacios, ¿no? Porque todo el mundo está viendo esos sitios. Entonces, nosotros intentamos, no quiere decir, no estoy diciendo que lo consigamos, pero que nuestro mindset es buscar espacios que no estén tan saturados o concurridos, ¿no? Pero claro, por ejemplo, justo has dicho dos cosas que es difícil imaginar ahora mismo como saturadas, ¿no? Que eran inteligencia artificial y TikTok. Si me dijeses Facebook o Instagram, diría, bueno, pues es cierto, ya está saturado, pero mi percepción probablemente es que TikTok está aún en fase de crecimiento, ¿no? Ya es muy grande, pero que a nivel empresas es algo que está bastante por consolidar y por aprovechar correctamente. Y a veces puedes pecar de ser como, yo ya soy tan early adopter que me canso demasiado pronto y te pasas de cambiar demasiado rápido. Puede ser, ¿eh? Puede ser que nuestra percepción o la mía, por no generalizar, pero mi percepción de los caminos es antes de que estén, ¿no? Es como, oye, ya lo estoy viendo saturado, aunque en realidad no está tan saturado, pero ya lo estoy viendo saturado. Entonces,
por eso también intento trabajar mucho en la intuición, no tanto el dato, ¿no? Es como, porque si trabajo el dato me reafirmará que vaya un camino igual muy concurrido para mí. Entonces no encontraré tanto espacio para diferenciar a esa marca, ese producto, lo que sea, ¿no? Entonces, sí, pero, o sea, yo sí que veo TikTok súper saturado, mismas fórmulas, ¿no? Muy repetido, veo marcas haciendo lo mismo unas y otras, veo reporteros por la calle de todo tipo de marcas, o sea, hay muchos modelos repetidos. Entonces, encontrar nuevos modelos creo que es continuo. No digo que no digo no hacer TikTok, porque el qué puede, el dónde quizá no es cuestionable, pero el cómo tiene que ser cuestionable a tope, ¿no? Es como... Vale. Ahí podemos llegar a coincidir, ¿no? Es decir, que igual en TikTok hay que estar porque es donde está la gente, por decirlo, lo típico, ¿no? Nosotros nunca dependemos de la plataforma en sí, somos agnósticos, por decirlo. Estoy ahora mismo recordándome, ¿no? En mi etapa más de agencia con temas de social media, pero el cómo la utilices es donde querrás diferenciarte, ¿no? Sí. Y claro, tienes eso al final dirás, bueno, depende del cliente, de sus necesidades, pero cuando llegas a este punto de TikTok está saturado en la forma, ¿no? Es decir, que todos haciendo sus reporteros en la calle, ¿qué pasa entonces? Es decir, tu reto está en buscar el cómo consigo hacer contenido en TikTok de forma más lista que los demás. No más lista, o sea, al final creo que hemos conseguido una cosa que tiene sus pros y contras, y tiene contras muy claros, que es que quien nos quiere contratar tiene claro que quiere diferenciarse, ¿vale? Esto es una cosa que hemos conseguido y que está muy bien, porque es como, vale, yo no tengo que explicarle a nadie por qué tiene que diferenciarse. El que viene ya sabe que quiere diferenciarse. Entonces esto es una cosa que hemos conseguido. Eso tiene un pro que es que guay, vamos a intentar buscar cosas nuevas. Tiene un pro que es que mi cliente no está buscando tanto el resultado cualitativo o cuantitativo, sino el cualitativo, ¿no? Es como, wow, hemos conseguido aquí hacer algo nuevo, ¿vale? Luego tiene que venir el cuantitativo, porque si no, no tiene sentido, ¿eh? Pero el origen viene claramente del cualitativo. Entonces, eso está muy bien. ¿Cuál es el contra? Esto es muy exigente. Es como... cada vez es más difícil, de hecho. O sea, cada vez no es más fácil, cada vez es más difícil. Porque... Sí, perdón. Antes me contabas un ejemplo de la parte de reposicionamiento, ¿no? Que era Orlando. ¿Podrías buscarme un ejemplo en la parte más de redes sociales, ¿no? De esto que me estás contando, de tu obsesión por diferenciaros en la forma de hacer las cosas a nivel de publicación o redes? Sí. Actual, ¿qué estamos haciendo? O actual o Sí. del pasado próximo. Sí, o sea, no sé, estamos últimamente presentando algunas cosas que creemos que son diferentes, ¿vale? O sea, por ejemplo, te diría que pues lo que presentamos, o sea, para mí hay ciertos proyectos en los que hemos presentado cosas que son muy definitorios de lo que somos, ¿vale? Independientemente de si lo hemos presentado hace 2 años o hace 3 o hace 4, porque son muy definitorios, ¿no? Tenemos un concurso con Telepizza en el que les propusimos que, como tenían los martes locos es un concepto de Telepizza donde hay mucha promoción, etcétera, etcétera, de toda la vida, de hecho, es una cosa que tienen ahí como activo, pues, ¿por qué no capitalizar las redes sociales solo los martes? ¿Por qué no publicar solo los martes? ¿Por qué no gastar toda la inversión de paid solo los martes? ¿Por qué no hacer contenido con influencers solo los martes? Y que los martes existiésemos solo nosotros, Telepizza, ¿no? Haciendo contenido y haciendo contenido muy fuerte. Hasta el punto de que de martes a martes nuestro perfil se borra todo el contenido, no existe, se cierra y los martes abre, hay un nuevo concepto, hay un nuevo tal. Al cliente le pareció muy arriesgado y es verdad que más que arriesgado es como, uy, esto no lo está haciendo nadie. Nadie seguro que lo está haciendo mucha gente, pero que lo verbalice y que lo haga empírico, ¿no? O tangible. Igual no hay nadie que diga, solo publicamos los martes, hacemos esto solo los martes, Influ solo los martes, seguro que no hay nadie. Qué bueno. Entonces,
le pareció muy arriesgado y para nosotros tenía todo el sentido, porque en realidad, fíjate, ¿qué es mejor publicar? Una vez y hacer mucho ruido o muchas veces estar en la nada, ¿no? O sea, para nosotros siempre ha tenido mucho sentido, oye, que cuando estés generando impacto. De hecho, cada vez vamos más, estamos intentando hacer menos y mejor, ¿no? Aunque parece algo obvio, no es nada obvio, porque en realidad las redes nos llevan y los algoritmos nos llevan a cada vez mayor necesidad de contenido. La IA todavía nos va a hiperbolizar esto, ¿no? Que es más generación de contenido para en realidad conseguir lo mismo, ¿vale? Lo mismo o menos, porque los algoritmos que favorecen otras fórmulas más perversas. Súper interesante, es un gran ejemplo, ¿no? De lo que justo comentabas, de ir a la contra y de cambiar el cómo, ¿no? Es decir, no publicar, no es que igual de repente en el martes hay una entrevista en la calle o un reportero en la calle, pero sería bajo el criterio solo los martes. Y esto que comentas, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que en general aún se arrastra mucha cultura de planificación mensual, ¿no? De, bueno, no, es que yo tengo que hacer mi artículo al día, ¿no? Mi publicación diaria, y eso para mí es de lo peor que se está haciendo. Es decir, que al final es, no, publica cuando tengas algo sustancial que decir. Si va a ser el público obligado porque hay que, pues que al final estás llenando de basura internet una más, y no solo que llenes de basura, tú se tendrás muy orgulloso, pero es que es algo que acaba no funcionando, ¿no? Así que lo de menos es más, totalmente alineado. Hay un filtro muy interesante de qué cliente tiene visión o menos visión, ¿no? Y es el cliente que te pide cuál es la planificación de este mes, ya está determinando un poco por dónde va, ¿no? Es más micromanager que otra cosa, ¿no? Es como, mira, lo que quiere es estar tranquilo de que tú estás, lo que dices que estabas haciendo, lo estás haciendo. Pero no está pensando en sus resultados, en realidad. Está pensando en su tranquilidad. Es personal, no profesional. Entonces, ahí todavía tenemos que crecer muchísimo en las relaciones entre clientes y agencias, que sean relaciones más de equipos de trabajo y más de confianza, y no tanto de cliente-proveedor, ¿no? O sea, y es que nosotros lo verbalizamos mucho así con nuestros clientes, y es como, es que esto no funciona si no estamos involucrados al mismo nivel. Tú lo que quieres es que yo te haga el trabajo, y yo lo que quiero es que lo hagamos juntos. Juntos va a funcionar y va a ser un éxito. Separados, vamos a ir separándonos cada vez más a lo largo del tiempo. Y es lo que pasa en todos los proyectos. Cuando estamos separados, nos estamos separando. Sin embargo, cuando es un equipo de trabajo, ese equipo de trabajo va a muerte. Esto me recuerda mucho, y no es que sea cliente vuestro ni nada parecido, ¿no? Pero en el NES que hicimos en Barcelona tuvimos una ponencia de... Ay, no quiero equivocarme, creo que era Lidl. Sí, Lidl. Era las publicaciones de Twitter tan llamativas, ¿no? Correcto. Y claro, yo tenía la duda de si era equipo interno, porque me parecía difícil, justo esto que estás comentando, veía difícil que que eso viniese de agencia con la libertad que parecían hacerlo. Y efectivamente viene de agencia, pero sí que al final dejaba claro que había mucha interacción, mucha relación, es decir, que hay mucha sensación de equipo de trabajo, ¿no? Que va un poco en este camino que comentas. Sí, o sea, confianza. Nosotros tenemos una slide en que habla que claro, piensas, credenciales, nos van a contar aquí, wow, ¿no? Wow, nos van a contar aquí los últimos proyectos. Y para mí la slide más importante en las credenciales es, buscamos clientes que nos respeten, que confíen en nosotros y que nos den autonomía. Y esto es la clave. O sea, sin esto, el proyecto, por mucha marca que tú tengas, o sea, puedes tener la mejor marca del momento, que si el cliente no confía en ti, no te respeta y no te da autonomía, no vas a generar resultados. Porque las redes van tan rápido que necesitas crear contenido sin 1000 validaciones, sin tener que explicar el chiste todo el rato, sin juicio. Es como, no son tan importantes como para que tú juzgues si eso va a funcionar o no va a funcionar. Estás todo el rato juzgando. Y muchas veces lo que funciona no tiene ningún puto sentido y lo que parecía que iba a funcionar a lo bestia no funciona nunca. Es que me estoy intentando imaginar tener que explicarle a un cliente el brain rot, ¿no? Este rollo del tralalelo, tralalá. Correcto. Pues correcto. Sí. Ahí le has dado el mejor ejemplo del mundo.
Imposible. Vale, hemos mencionado ya varias veces la expresión inteligencia artificial, que al principio lo mencionabas como, bueno, parece que todo hay que hacerlo con inteligencia artificial. Y parece que sí, ¿no? Igual que parece que todo nos lleva a publicar en TikTok, otro mantra actual está en que, oye, la inteligencia artificial, las herramientas de inteligencia artificial generativa están aquí para ayudarnos, ¿no? ¿Cómo lo llevas, no? Porque es de estas cosas que a nivel industria, por primera vez, son cosas que ponen un poco en entredicho, pues, la necesidad de la capa humana, porque ya hablo con ChatGPT y ya me da ideas estupendas. Responda. Si alguien dice, hablo con ChatGPT y me da ideas estupendas, seguramente le dé ideas de mierda y no se esté dando cuenta. Casi seguro. O sea, si alguien es capaz de decir eso es porque no entiende ni cómo funciona ChatGPT ni tiene el rigor y la experiencia como para saber si esas ideas son buenas o no. Entonces, hay muchas capas superficiales en la IA que a día de hoy o sea, es que decir esto no va a suceder o esto va a suceder es aventurarse demasiado. Yo creo que va a suceder todo lo que nos imaginemos va a suceder, eso es seguro, porque la velocidad a la que va todo y está cambiando todo es muy rápida. Entonces, yo diría que todo es posible. Yo te diría que todo lo que hago yo va a ser reemplazado sí o sí, seguro, 100%. Eso no quita que yo tenga que seguir haciendo lo que hago. Son dos cosas diferentes. Uh-huh. Pero que va a ser reemplazado seguro. O sea, esa búsqueda de espacios de diferenciación para marcas, si yo soy capaz de entrenar un modelo enseñándole cómo lo hago, qué decisiones tomo y cuáles son esos espacios y qué busco, el modelo me ayudará seguro, 100%. Segurísimo. Pero hay una capa ahí de entrenamiento que no hay que obviar, que no es preguntarle a ChatGPT y que te lance una idea y esa idea es buena, sino que yo tengo que tener la capacidad del criterio, que aquí es donde entra, creo que el gran melón, que es el criterio para saber diferenciar lo que es una alucinación de la IA y lo que es una posibilidad, un insight, una cosa interesante, etc. Entonces, ¿la IA se va a cargar a toda la gente que no tiene criterio? Inmediato. O sea, eso va a ser inmediato, pero a la gente que tiene criterio van a ser herramientas o son herramientas que te generan una capacidad exponencial de llevar tu movida al siguiente nivel, ¿no? Y llegará un punto en el que eso vaya solo y estará bien. Y nosotros estaremos ocupados a otras cosas. Y estará bien. O sea, ir en contra de eso es absurdo. ¿Puede que no suceda? También puede que no suceda. ¿Por qué? Porque hay temas regulatorios, porque tal. Es decir, pensar que va a suceder sí o sí, pues también es absurdo, porque puede ser, y es una posibilidad de las 100.000 que hay, de, oye, que la regulación no permita que pasen cosas. Y podría ser, que es absurdo, ¿no? Pero porque esto va para adelante, pero... A día de hoy, ¿qué uso le estáis dando? ¿Cómo vais adaptándoos a eso? ¿O hay una política de no, vayamos a lo humano, no lo usamos? ¿O es un apalanquémonos en la inteligencia artificial para lo que decías de escalar exponencialmente nuestros potenciales? Sí, o sea, yo creo que sería absurdo. Yo creo que no encontraríamos una agencia hoy o una empresa hoy que diga, no la estamos usando. Eso es que no te estás dando cuenta, porque tus trabajadores seguro que lo están usando, porque hay muchas cosas en las que nos hace más rápidos. Entonces, ya por un mero hecho de que hay muchas cosas que hacemos en las que no nos apetece dedicar tiempo, ya por eso seguro que lo está usando más gente de la que creemos. Uh-huh. O sea, nosotros a día de hoy, pues hay muchas cosas que nos facilitan la vida, pero increíblemente, ¿no? Pues en desarrollar tonos y personalidades de marca. No es que ChatGPT u otros modelos, Claude, lo que sea, Llama, lo que sea, nos hagan el trabajo, es que nos hacen el 80% del trabajo. De momento es 70%, de momento igual es un copilot, pero no dudo que llegará ese momento en el que un tono de una marca nos lo esté desarrollando bajo nuestras instrucciones, bajo nuestras premisas, bajo la información rellenada previamente, nos lo dé directamente el modelo.
Ahora mismo pues hay marcas con las que volcamos toda la información de feedbacks, etcétera, volcamos la información de captions en redes, etcétera, damos unas instrucciones, marcamos unos do's y unos don'ts y el tono resultante es muy acertado, pero siempre hay que ponerle la capa de, vale, y esto ahora como lo pulo, ¿no? Es como hay una capa de refinar, para mí, en ese ejemplo, hay una capa de refinar, o sea, plantear el sistema, el modelo, y luego refinar, que es importante, porque si no, al final es todo muy estándar. Y también tienes que tratar de sorprender a la audiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Es que justo me parece un gran ejemplo de, ok, le das toda la información, todos los feedbacks, todas las menciones en redes sociales y te va a dar algo correcto. Sí, eso es. Y seguramente vuestro gran reto sea ok, y lo decíamos al principio, esto es correcto, ¿cómo lo hacemos incorrecto? ¿Cómo lo hacemos Sí, diferente a lo previsible? Que seguramente si lo está dando la inteligencia artificial es para vosotros igual el punto de partida de ahora tengo que hacerlo que no se parezca a eso. sí. No, incluso feedback de cliente, ¿eh? O sea, los feedbacks normalmente suelen ser pobres o inexistentes, ¿no? Entonces, es muy sencillo, ¿no? Es como, mira, cuando presento esto, me está dando este feedback, vale, vamos a empezar a traducir palabras, ¿no? Cuando un cliente te dice, no, esto no es aspiracional, ¿no? Esto no es aspiracional. Vale, vamos a traducir aspiracionalidad y lo metemos en una librería que nos traduzca que este cliente, cuando dice aspiracionalidad, es esto, entonces cuando yo te pase algo, me vas a decir si es aspiracional para mi cliente o no. Y eso suele funcionar increíble. Oh, qué bueno. Suele funcionar genial. Ahora bien, el cliente aún así te puede decir, eso no es aspiracional, porque el ser humano se contradice constantemente. Claro. Entonces, lo que un día era aspiracional, al día siguiente igual no. Y eso también nos hace bastante ricos, ¿no? Ser capaces, ser diletantes, ¿no? Creo que es una riqueza que no es obviable en este sentido. Pero por lo que me dices entiendo que sí que como mínimo hay un uso habitual y más allá del mis compañeros de agencia tienen el chat GPT abierto, sino de igual haberse montado GPTs propios para análisis de Sí, qué me dice este GPT sobre qué va a responder mi cliente a la propuesta que le estoy proponiendo. Claro, exacto. Hay gente que lo usa más, hay gente que lo usa menos. O sea, en nuestro caso, no queremos ser IA dependientes hoy, en el sentido de, oye, a mí me gusta la forma en la que trabajas, me gusta la forma en la que piensas y yo eso no lo quiero reemplazar. Yo lo que quiero reemplazar es que tengas más tiempo para pensar como piensas y para ejecutar como ejecutas. Entonces, vamos a ver en qué tareas estamos siendo muy mecánicos, muy logísticos, porque esas son las que hay que atajar. Y luego dejemos las tareas de pensamiento para tener más horas ahí de pensamiento y de buscar espacios, etcétera. Entonces, para Social Mood, a día cero de hoy, es más asistencia que generación. En cambio, antes decías lo de en algún momento en el futuro vamos a ser totalmente sustituibles. Igualmente, como es una opción de otras, percibo que simplemente es ya pelearemos eso cuando llegue, ¿no? Sí, es que como no sabemos eso, ni cuánto tardará ni la IA general, es que no sabemos, va todo muy rápido. Entonces es como, ¿somos capaces de estar surfeando la ola sin ser los primeros en surfear la ola, sino con nuestro enfoque estar surfeando las olas? Sí, check, genial. ¿Nos estamos perdiendo la ola porque no la entendemos tal? Mal, cuidado. Ahí la ola hay que entenderla, hay que saber surfearla. Otra cosa es que la cojamos en un momento o en otro, pero ¿la entendemos y sabemos qué está pasando ahí? Sí, check. Para mí eso es lo importante. Ok. Hace poco os integrasteis en el grupo Vico, así que ahora somos como hermanitos de matriz. O ¿Qué prims. fue lo que os motivó a dejaros engañar para entrar en grupo Vico?
Bueno, varias cosas. Primero que conocí a Rubén, nos presentaron y tuvimos una charla fantástica con visiones muy parecidas de la industria y demás, y eso no es habitual. Segundo, la verdad es que Social Mood ya había sido adquirida, y recomprada por mí años después con la misma orientación o el mismo objetivo de búsqueda, que era, oye, estamos en un límite de crecimiento en el que yo quizás ya no soy capaz de operar más allá la compañía y queremos hacer más proyectos de otras tipologías, estar vinculados a una estructura mayor en la que podamos tener más capacidad de hacer proyectos de otras tipologías. Y en Vico la verdad es que hay una pluralidad de proyectos y una pluralidad de empresas que nos funcionó muy bien, ¿no? A diferencia de otros grupos, ni mejores ni peores, a diferencia de otros grupos, muchas veces los grupos se componen de empresas muy, muy similares entre ellas, donde incluso hay una competencia fuerte entre ellas, y aquí la verdad es que hay poca competencia entre las empresas y muchas sinergias, ¿no? Posibles. Entonces eso me llamó mucho la atención. A nivel cultural también creo que hacemos muy buen match y creo que nosotros aportamos una visión de diferenciación del que las empresas del grupo se pueden beneficiar. Y las empresas del grupo aportan una visión muy transversal de los negocios digitales de las que Social Mood se puede beneficiar. O sea, que creo que de momento es un buen match. Por lo que dices, entiendo que el objetivo es como que permita que Social Mood pueda crecer más, ¿no? Sí. Crecer, buscar nuevos retos, ¿no? O sea, nosotros es verdad que nos va bien, muy bien, pero es verdad que tenemos unos proyectos de una tipología y de repente también me apetece encontrar otras tipologías donde yo, por mi naturaleza, igual no estoy mirando. Y eso te lo aporta un grupo de una manera natural. O sea que también por ahí hay muchas razones, ¿no? Pero creo que las principales son estas. Ajá. Entiendo que se mantiene Social Mood como marca, no se integra en Elogia ni cosas así, ¿no? Sí, correcto. Esto fue uno de los grandes debates, porque la verdad es que, fíjate, ¿no? 18 años en una agencia, en mi agencia, que es un bebé, ¿no? Que has visto nacer y crecer y demás, podría decirte, no, es que esto no puede cambiar de ninguna... Sí, esto no puede cambiar de ninguna manera. Yo siempre fui muy abierto a... esto puede ser de otra manera en cualquier momento, ¿eh? No... y con Rubén lo que me gustó mucho cuando hablamos, ¿no? Fue que también tenía esa orientación de vamos a hacerlo y ya veremos qué pasa, ¿no? Y eso, yo creo que somos muy parecidos en ese sentido. Entonces, es verdad que luego nos hemos dado cuenta que lo que tiene más sentido, por la orientación de tanto la filosofía de venta y de servicios de Social Mood como lo que hay en el grupo, creo que tiene más sentido mantenerlo independiente, que no se integre en ninguna de las compañías y que seamos independientes en ese sentido para seguir creando por ahí, ¿no? Aún habiendo sinergias dentro del grupo. Tiene más sentido. Si hubiese algo en lo que a lo mejor haya cierta duplicidad, sería igual en el servicio de social media de Logia con el vuestro, ¿no? Es decir, que igual el vuestro esté más centrado en la parte más de branding, diferenciación, pero oye, sí que hay un punto de podríamos hacer lo mismo, ¿no? Sí, lo que pasa es que como al final hay una parte interesante de esto, ¿no? Que es, para mí no es tanto la disciplina, ¿no? Que es social, hay una disciplina y social media, es un servicio que podemos ofrecer varias empresas, pero el punto es desde dónde las ofrecemos, ¿no? Nosotros las vamos a ofrecer siempre desde una parte de estrategia de marca y quizá por los proyectos que he visto de Elogia, que es verdad que tiene todo tipo de proyectos, pero el desde dónde en Elogia es más desde la táctica del canal o la estrategia de canal, ya no tanto de marca, sino de canal. Entonces, aún ofreciendo lo mismo, no somos competencia, porque no vamos a participar en concursos juntos, ¿no? Porque no nos van a llamar a los mismos concursos. Y eso también hace riqueza, porque a nosotros, si nos llega un tipo de brief que parte desde un sitio diferente, lo podremos entregar ahí, y en Elogia lo mismo, si viene un brief de otro sitio, lo podrán entregar aquí. Y eso
Creo que es muy, muy interesante. Sí, qué chulo. Me quedé con el detalle que comentabas antes sobre el trabajar desde la intuición frente al dato, que también es algo como muy poco habitual, ¿no? Es decir, al final, si de algo se habla con Internet, es del data driven, de la importancia de basarse en los datos, y tú al final lo que estabas diciendo es mm, lo entendí y lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo mucho como el dato es tan obvio, tan accesible para todos que si solo trabajas con el dato, pues vas a estar repitiéndote con todos los demás, ¿no? Hmm. Pero claro, siento que mal entendido, intuición podría ser hazme caso a mí. Tú hazme caso. No lo pongas en duda. Es complicado también. No. O sea, nosotros no hay una cosa que a mí me obsesiona y es no ser caprichosos con la estrategia nunca. Refutarla mucho con información encontrable, objetivamente encontrable, ¿vale? eh, y con dato. Ahora bien, que el dato no condicione lo que vendemos. Es decir, el dato está aquí, lo usamos, pero que no condicione lo que vendemos, sino que, oye, este es el dato. Aquí hay lecturas del dato. Es que hay un punto de... no es la generación Z, es la generación que más, por poner ¿no? Es la generación que más, ¿no? Y eso es como, vale, entonces tenemos que ir ahí. O no. Es decir, la lectura de ese dato también nos puede llevar a otros. Es un poco tricky, ¿eh? Es un poco tricky. Hay que... no sé cómo explicártelo muy bien para que se entienda, pero usamos datos, claro que los usamos, pero no condicionan nuestra venta, porque si no estaríamos vendiendo lo que parece que hay que vender con un dato, ¿no? Es como los concursos se llevan mucho en redes sociales, ¿vale? Entonces parece que hay que hacer concursos, pero igual no hay que hacerlos precisamente porque se hacen mucho, ¿no? Entonces, al final trabajamos en plantear hipótesis para nuestros clientes. En esa estrategia hipótesis que validamos con contenidos, con fórmulas, con canales, etcétera. Si esa hipótesis no se valida en un tiempo corto, pues hay que cambiar de hipótesis. Pero en función de los datos establecemos muchas hipótesis contrarias. ¿Vale? Porque vas a encontrar el dato y el antidato. Lo vas a encontrar. O sea, al final el dato no deja de ser parte de ese sesgo de confirmación, que encuentre un dato que dice que hay que dejar de usar gafas porque, ¿no? No sé, o sea, a mí la verdad es que con este enfoque nos ha ido bien y confío mucho en este enfoque porque veo a mucha gente muy preocupada por lo que pone un report de tendencias, que cada vez ese report de tendencias es más accesible por más gente, IAs incluidas, y cada vez tienen menos sentido. Teniendo sentido, cada vez tienen menos sentido. Hombre, yo eso lo tengo clarísimo de que al final en un report de tendencias, y así ahora en la cabeza se me viene centrando en redes sociales, ¿no? El estudio de redes sociales que hace Elogia con IAB cada año, que lleva igual 12 años haciéndolo. Claro que al final lo de valor está en lo que menos se ve. Es decir, si tú te quedas con lo de cuáles son las redes sociales principales, es que seguirías apostando por Facebook a lo salvaje, porque sí, a lo grueso, Facebook o un Instagram de la vida, pues siguen siendo los que mandan, ¿no? Hay que de algún modo tener ese criterio, no sé si llamarlo intuición, ¿no? Pero de buscar esa segunda lectura que es, pero mira la sexta, ¿no? Mira ese que está de sexto, que el año pasado estaba de octavo y que ha subido 4 puntos. Y asumir que igual la evolución sociodemográfica, ¿no? A la hora de responder en una encuesta es más lenta que lo que es la tendencia o lo que... Es decir, que ese 4%, nuestra intuición nos dice que eso significa. Sí, pero has dicho una cosa súper interesante, que creo que ahí está la clave de todo. Ahora el valor ya no está en el report, sino en que cuando leas el report encuentres cosas que no están ahí titularizadas. Entonces, que el report te sirva para encontrar nuevos espacios, no para encontrar esos espacios. O sea, es como, wow, aquí lo que pone es muy interesante. ¿Qué no pone ahí? ¿Qué no aparece ahí? Y eso, de momento es un criterio muy humano. De momento. Y aquí ya hay que empezar a puntualizar siempre de momento y el de momento es un espacio corto. De momento.
acabamos con dos preguntas muy centradas en esto, ¿no? Una es, hace un rato mencionabas que a los que tenemos criterio aún se nos necesita, claramente va a matar a los que no tienen criterio. Entonces esto me hacía pensar en los más jóvenes, ¿no? Los que igual a día de hoy estén empezando a trabajar y, oye, no tienen 18 años de bagaje en una agencia como para decir, es que yo veo ese report y enseguida se me va a la letra pequeña. Entonces, a los que están empezando, ¿qué consejo les darías si están pensando en dedicarse a este maravilloso mundo de marketing o creatividad? No, pero yo creo que es que la comparativa con gente que llevamos muchísimos años en esto no aplica, porque lo que nosotros tardamos 10 años en aprender, hoy se tarda medio. Entonces, está todo muy acelerado. Hay cosas que nosotros hemos tenido que aprender que ahora ya ni siquiera hace falta aprenderlas. Entonces, porque ya te las da la tecnología de base. Entonces ahí hay una aceleración de todo, del pensamiento, de las soluciones, de todo, ¿no? O sea, lo que antes tardábamos 3 años en lanzar una app, ahora en 3 meses lanzas una app, ¿no? Da igual, o sea, matices, todo tiene matices. O sea, y eso la tecnología lo está acelerando todo mucho. Entonces, yo lo que sí veo es tiene que haber una frescura, o sea, tiene que haber una ambición de querer aprender y demás, ¿no? Que no pensar que la tecnología ya nos está dando una solución, sino que querer aprender de dónde viene esa solución, por qué y por qué es interesante esa solución. Y ahí sí que veo un antes y un después hay muchísima gente que se conforma con lo que la IA nos está dando y luego están los que quieren refinar eso, quieren buscar nuevos sitios, yo creo que el futuro, entre comillas, está más aquí que los que me conformo con lo que me está dando, ¿no? Tengo esto en la nevera, dame una receta. Y vale, voy a hacerte caso, voy a hacer esa receta. No me estoy parando a pensar si eso tiene sentido. No estoy retando a la solución. Entonces, creo que ahí hay más pérdida. Sí, me De quedo de valor. lo que dices con la oportunidad de que ahora tiene mucha más facilidad de aprender mucho más rápido que antes. Sí, a tope. Y la última sería más a lo que comentábamos antes también en este entorno de inteligencia artificial invita mucho a que lo usemos, por lo tanto, que cada vez haya más contenido generado con inteligencia artificial. Probablemente de un valor medio bajo, ¿no? Entonces, ¿qué recomendación podríamos darle a los directores de marketing de marca de una empresa que podría ser tu cliente a día de hoy para que no se deje llevar, ¿no? Por esa mediocridad entendido con lo que está en el medio, ¿no? Correcto. No, pues mira, yo ahí tenía opiniones cambiantes, pero mi reflexión ahora mismo con esto es, claro, el problema de la IA, generativa o no, es que requiere de tu propio aprendizaje, tu propia prueba, tu propio encuentro, ¿no? O sea, imaginarte una solución y encontrarla es un proceso larguísimo. Tú te estás imaginando una solución, pero es que en encontrar ese contenido que haga exactamente lo que tú habías pensado, como lo habías pensado, es un proceso muy largo. ¿Cuál es el tema? Que la gente prueba poco. Entonces, si pruebas poco, encuentras una mierda. Entonces das por hecho que la IA es una mierda, porque no te da la solución que tú querías. Creo que ahí hay un error. Hay un error de no entender que esto es un proceso largo hasta llegar a una solución aceptable y que esa solución aceptable, con muchas soluciones aceptables, llegaremos a una solución increíble. ¿Sabes? Y no es tanto voy a llegar a una solución increíble ya. Tendemos a atajar y creo que ahora mismo en la generación de contenido, sobre todo, ya no en copies, ya no en tal, sino en contenido, en vídeo, en texto, en audio, creo que hay mucho camino todavía por hacer que no se está probando. Entonces, si no hay entrenamiento, no puedes salir de titular. Tienes que entrenar para salir de titular. Es que yo veo como, alineado con lo que dices, ¿no? Veo como dos tipos de usuarios de inteligencia artificial. El que al final le pide al Canva te doy 25 frases y hazme un JPG con todo esto medio bonito y ya le vale. En plan, yo paso a planificar y cree que ha hecho la labor de su vida. Y él que al final lo que quiere es montarse un vídeo. Estoy recordando ahora con el Día de las Letras Gallegas, se montó un vídeo con igual 6 o 7 artistas, ¿no? O escritores gallegos
dando vida a una de sus imágenes paradigmáticas para que fueran microvídeos. Y que a lo mejor estuvo, yo qué sé, pues 6 horas dándole vueltas al copy de petición de cada vídeo, no sé qué, para asegurarse de que cada uno de los microvídeos de 5 segundos fuera adecuado. Es de que consigues algo excepcional con la IA. Esto me gusta. Lo otro es como, ok, va a ser basurilla digital, ¿no? Sí, total. Y se va a aumentar la cantidad de basura digital. Ya se está aumentando, pero va a hiperbolizar a lo bestia la cantidad de basura que vamos a encontrar. Con lo cual, más importante también diferenciarse, porque esto va a ser un vertedero increíble. Sí, es que eso yo lo veo también, siempre reflexiono mucho, ¿no? Obviamente a nosotros como medio también nos afecta, en plan, lo que tendría que ver con, es que ya esto te lo hace solo la inteligencia artificial, y yo, sí, en plan, sería relativamente fácil hacerlo automático, pero yo creo que algo que a nosotros nos diferencia es que el sector, siendo un B2B, el sector respeta el saber que lo que lee es bueno. Entonces, que yo creo que llegará un momento bastante más pronto que tarde en el que lo diferente será notar que lo ha escrito una persona. En plan, ¡ostras! En plan, hay un error, hay una frase corta de repente que te sorprende. No, es decir, de hecho, hace nada le mandaba un editorial a una compañera para el ranking de agencias, de hecho, donde estabais distinguidos, y al mandarle mi editorial, le preguntaba qué tal, y me decía, mira, delicioso, ya solo el poder estar leyendo algo que se nota enseguida que lo ha escrito alguien, ¿no? Porque todo lo demás no, pero que me ha llegado mucha cosa que se nota que se lo ha escrito la herramienta sola, ¿no? Entonces que enseguida acabas agradeciendo el notar que esto no está hecho por una máquina, ¿no? Que te va a aportar más. Entonces yo creo que ahí Sí. va a ser... Me ha gustado que has dicho de momento. De momento. Exacto, nunca sabemos, ahora mismo hay que decirlo. De momento. Bueno, pues Lucas, muchísimas gracias. Ha sido un placer conocerte un poco mejor ahora que somos vecinos del grupo, que de hecho cuando vaya a Madrid me pasaré por tu oficina porque se pasa a ser nuestra oficina titular allí en Madrid. Fantástico. Que me encanta que os hayáis incorporado al grupo con nosotros y que me encanta también vuestro punto de partida tan rompedor. Yo creo que una vueltita a la web para que se note que te atrevas a definirte, yo la haría, ¿eh? Porque claro, nosotros cuando hicimos lo del ranking de agencias, yo veía claro que era esa agencia creativa, pero después pensaba, decía, a ver si se va a molestar, porque en el fondo yo no veo palabra agencia creativa por ningún sitio, ¿no? Al final entraste y no hubo problema, que te apoyaron los jurados. Ellos también te identificaron, así que hay algo ahí. Hay algo, sí. Hay algo. Venga, Lucas, pues un placer. Bueno, mil gracias. Un placer. Chao. Me pareció muy estimulante esta obsesión que tiene Lucas por ir siempre un paso por delante del usuario, incluso del mercado. Claramente no es para todos, hay quien prefiere ser continuista, dejar que prueben otros. Por eso lo que decía Lucas de que funcionan bien con empresas en proceso de cambio o transformación, ¿no? Más abiertos a ideas nuevas, un poco más rompedores. Aquí lo dejamos, ya sabes, tienes los mejores artículos sobre el sector online en marketingforecommerce.net. Si te interesa el ecosistema México LATAM, tenemos otro podcast específico con nuestro compañero Juan Rodríguez. Busca Marketing for E-Commerce México. No te olvides de suscribirte a este podcast y nos escuchamos el próximo.